Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa, Paul? Yo soy Anita Rivera y en este segmento de hoy le vamos a traer algo que le va a gustar a ustedes porque ya vamos a estar entrando en la época de la hispanidad, nuestra historia, nuestro legado. Y con nosotros hoy tenemos a Carinda Rivera y ella nos va a hablar de un festival que van a tener ellos, que lo está ofreciendo la compañía en cual ella trabaja, que se llama Art Laughlin Funeral Home Glen Memorial. Así que vamos a poner atención porque yo sé que a ustedes les va a gustar. Así que bienvenida a ¿Qué pasa, Paul, mi amor? Gracias, gracias. ¿Y cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la invitación. Carinda, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Puerto Rico. Llevo ya viviendo aquí en la Florida 22 años. Wow, casi igual como nosotros. Nosotros llegamos aquí en el 2002. Ese mismo año llegué yo. Mira para allá. Y entonces, ¿y qué te dedicas entonces? Bueno, actualmente yo soy lo que se llama una Family Service Counselor, que es una persona que le ayuda a las familias para la preplanificación de servicios funerarios y de cementerios. Directamente con nuestra funeraria, que es Art Laughlin Funeral Home in Glen Abbey Memorial, pero este es el network de Dignity Memorial, que es la funeraria más grande que hay en los Estados Unidos. Wow, wow. Entonces, siempre hay compañías que hacen cosas para la comunidad. Yo entiendo que ustedes están haciendo algo muy bonito y va a ser un festival. Dime un poquito más de eso. Sí, lo que sucede es que en esta compañía hace un año que habemos 2 hispanas, entonces estamos tratando de sentar la diferencia. Yo sé que hay muchas familias que no saben ni tienen conocimiento que hay hispanas trabajando allí, entonces le sugerimos a nuestro manager que hiciera un evento como este para traer a la comunidad hispana a nuestro sitio, y entonces él aceptó y entonces estamos haciendo un festival de la herencia hispana y esto va a ser en octubre 19. El horario va a ser de 11 a 3 de la tarde y entonces estamos llamando a las personas para que vengan. Va a haber muchas cosas informativas que yo estoy segura que mucha gente no saben que pueden preplanificar para estos servicios. Entonces vamos a estar allí disponibles y vamos a tener todo para las presentaciones que se necesitan y contestar las preguntas que puedan tener. Entonces van a tener comida, música. Correcto. Y entonces escuché que van a tener cosas informativas. Me imagino que también va a estar buscando personas que puedan montar una mesita con una carpa, que puedan dar información, sí, regalitos. Correcto, estamos llamando a los vendedores y no se les va a cobrar por mesa a los vendedores, así que es un evento totalmente gratis para la comunidad y también para los vendedores, los que puedan venir y exponer sus productos. Están más que bienvenidos. Vamos a estar dando un flyer y ahí va a estar los números que se pueden comunicar con nosotros para que nos den confirmación que van a venir a este evento. Entonces, ¿en dónde exactamente va a quedar el festival? ¿En qué área? El festival va a ser en el parque de Glen Abbey Memorial, que está localizado en el 2200 Kayville Avenue, Arvindale, Florida 33823. Wow, y ahí en Arvindale hay un buen población de latinos. Hispana, correcto. Van a gozar especialmente. Entonces, que se le ofrece a la comunidad cosas gratis y la gente, pues, lamentablemente, no es que las cosas estén tan mal, porque tú oyes la gente que dice, ay, que si la economía, que si esto, que si aquello, pero a la misma vez hay personas que aprecian que uno pues esté utilizando sus servicios, sea tu compañía o cualquier compañía, y cuando una compañía dice estoy presente y ofrecen al público, al pueblo, algo gratis, cojan la ventaja, take advantage, no, yo sé, exactamente, y no tan solo eso, es la concientización de que estamos ahí para la comunidad hispana, ¿entiendes? Mucha gente llegan en los momentos, el momento más triste de sus vidas, que es perder a alguien, y la barrera del inglés es algo que tenemos todos, o sea, van a decir, nos gustaría que nos hablaran en nuestro idioma para poder entender las cosas. Entonces, sabiendo que tenemos ahí gente hispana, pues entonces eso va a abrir más puertas para que puedan venir a nuestra funeraria y
y buscar toda la información que sea necesaria para ellos. Bueno, si Dios y la Virgen, yo voy a estar por allí, porque a mí me dicen fiesta y yo, ¿dónde? Me pongo los tenis y voy para allá, como dicen. Entonces, pues, danos un teléfono donde se puedan comunicar contigo y saber un poquito más del evento y qué los requisitos o lo que sea. Ok, otra vez, mi nombre es Carinda Rivera y mi número de teléfono es 813-380-4483. Perfecto. Ustedes me imagino que no solamente ofrecen servicios de, obviamente, funeraria, pero también para personas que quieren cremation o cremación. Correcto, cremación, entierro regular, plots, tú sabes, sitios para enterrar cremaciones también. Okay. O sea, tenemos todo. Y todas las preguntas se las podemos contestar. Solamente denme una llamada si tienen alguna pregunta. Sí, yo le dije a mi hijo, yo quiero que me cremen, entonces yo voy a estar en tu casa, y entonces tú me vas a tener en un pote, okay, y me vas a tener en tu casa y yo voy a estar velándote, y cuando yo te hable, contesta. ¿Sabes? Eso es muchas de las personas tienen ese concepto, pero tú sabes, cada cual es diferente y cada cual quiere la cosa diferente. Él me mira y dice, I'll humor you, mami, okay, está bien. Cógelo con take it easy, mami, cógelo con take it easy. De seguro él dice, no mami, vete a un lugar a descansar. Yo le dije nada más por relajar con él, yo sé lo que voy a hacer. Tú no quieres que yo esté en tu casa, pero entonces te voy a poner en un little vial, me voy a poner en un little vial y lo vas a tener en tu llavero y lo cargas donde quieras cuando vayas conmigo. Y él me dice, ma, tú tienes que aprender de let go. Y dice, I'm not gonna let go. Así le dije, pero ni modo. Ya ustedes saben, familia, que van a tener tremendo festival para ustedes, para el pueblo, octubre 19 de 11 a 3. Así que, y si también tienes una persona que le gusta vender manualidades, cupcakes, cositas así, o tienes información que quieres compartir con un público que va a estar asistiendo ese día, comuníquense con Carinda. O denme un call a mí al 863-838-2084 y yo te busco la información. Así que eso ha sido todo hoy por este segmento y como siempre, los quiero mucho. Bendiciones. Es Anita aquí en ¿Qué pasa, Poki? Gracias por pasar, Anita, por aquí, mi amor. Chaito. Septiembre 21 va a ser el Festival Hispano en Lake Gwynn, que va a ser del Parks and Recreation de nosotros aquí en el condado. Eso va a ser de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Después le sigue, a la semana que le sigue, es en septiembre 28, va a ser el Festival Anual de Bonnet Springs en Lakeland. Nosotros estuvimos allá el año pasado y eso quedó exquisito. Y otra vez, es gratis para el público, que atiendan al evento. También en octubre 5 tenemos al Festival Latino en Lake Eva, que va a ser octubre 5 de 12 a 8. Y va a volver otro festival nuevo que va a ser promovido y llevado para ustedes por el nuevo alcalde de Haines City, el alcalde Omar Arroyo. Tiene su festival y expo hispano en Lake Eva de 12 a 9 en octubre 12. Entonces les sigue nosotros con algo un poquito más. No tenemos nada de ¿cómo se dice? La Noche de las Brujas, pero sí tenemos un evento que se llama el Noche de los Muertos. Y eso va a ser en Jade Fox en Lakeland y es para recaudar fondos y va a ser para los niños y para los adultos. Entonces el noviembre 2 de 3 a 6 de la tarde va a ser para los niños con un trunk or treat y entonces de 6 a 10 va a ser para los adultos. Van a haber concursos para el mejor disfraz de los Días de los Muertos. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.